Caballeros templarios buenos o malos, Dante y los papas en el infierno. Subtemas: Tim Ballard, masón templario y mormón, junto con Eduardo Verástegui ligado al Illuminati. Carlos Slim estarían en una sociedad secreta templaria. Justamente recibió un doctorado honoris causa en Utah. Por Héctor Rosales, 25 de febrero de 2025. La Iglesia Católica considera que la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, es una obra que expresa la fe y la esperanza. La epopeya religiosa no formó parte del índice de libros prohibidos, aunque se sabe que solo la Inquisición de Portugal la puso en su propio índice de libros prohibidos en 1581, pero no la Iglesia en general. El Papa Francisco opinó sobre la Divina Comedia de Dante que el autor es profeta de la esperanza y poeta de la misericordia, es incluso para él una verdadera peregrinación e incluso que marca el camino para vivir plenamente nuestra humanidad. Entonces creo que en cierta forma, están aprobando en parte estas opiniones dentro de la obra. Para Dante Alighieri, varios papas de la Iglesia Católica están en el infierno, tales como el caso del Papa Nicolás III, Bonifacio VIII, Celestino V o Clemente V. Debe de entenderse que ellos no están en el infierno de ninguna manera por cometer o predicar herejía desde la cátedra de San Pedro, pero que al parecer sostenían acciones y opiniones malas, pecaminosas muy graves. Nadie crea que el infierno está vacío por la infinita misericordia de Dios, ya que debe entenderse que Dios no salvará a nadie por la fuerza o contra su voluntad. El infierno debe estar repleto de gente malvada o timorata como Pilato. Ahora bien, la obra de Dante, aunque es una epopeya, no debe tomarse a la ligera porque está basada en los conocimientos de Santo Tomás de Aquino. No solo pone papas, sino también a príncipes, guerreros, obispos, comerciantes o simples burgueses en el infierno por malvados. Aunque ciertamente Dante entiende por malvados algunas veces fuertes diferencias políticas con ellos. Se dice que la obra no está exenta de errores, ya que el emperador Anastasio no es el papa del mismo nombre. Se cree que si la Divina Comedia hubiera llegado después del Renacimiento, entonces habría incluido otros papas en el infierno, porque realmente los ha habido malvados, y la Iglesia al celebrar y recomendar la obra y no comentar estos puntos, lo está aceptando. El caso que más me llama la atención es el Papa Clemente V, quien ordenó disolver la Orden de los Caballeros Templarios en 1312. Entonces debo de incluir a Dante entre la lista de autores que hablan a favor de los templarios. He escuchado a muchos autores hablar a favor de los caballeros templarios, incluso de Salvador Abascal Infante le dedica una opinión favorable en su obra Constitución de 1917, Destructora de la Nación, en aquella parte que explica cómo infundadas las acusaciones para criminalizar todas las acciones de la Iglesia Católica, mientras que sus acusadores, los criminales masones revolucionarios mexicanos, ocultan crímenes horribles y traiciones peores. Dice, a los templarios quemados vivos, sin decir que solo fueron dos y no por culpa de la Iglesia sino de un poder civil codicioso de los bienes de los templarios, orden religioso militar, algo así como un anticipo del despojo y la persecución que sufre la Iglesia en México por don Benito Juárez y sus leyes de reforma. Fin de cita, comenta el historiador mexicano Salvador Abascal, obviamente hablando contra Felipe IV el Hermoso y el Papa Clemente V evidentemente y a favor de los templarios. Después básicamente es la misma opinión moderna, dice que los templarios fueron destruidos por ambiciones del rey de Francia, y que lo obligó al Papa Clemente V a ordenar el fin de la orden. Pero yo no tengo esa opinión, tengo que diferir. Desconozco si estos autores supieran lo que yo he llegado a conocer sobre la orden templaria, y hay que recordar que quizá hoy nosotros sabemos más cosas de la orden templaria de lo que sabían las personas en el pasado, dado que todos los documentos de la Iglesia son escasos de aquel entonces, hace más de 713 años. A favor de los templarios, también tenemos que poner a Napoleón Bonaparte. Los templarios actuales dicen que el emperador masón que tuvo preso al Papa, restableció la orden en 1807. Para 1853, el emperador Napoleón III, ligado a los Rothschild Illuminati, la reconoció y protegió, conforme el imperio francés. En 1918, la orden se volvió a registrar en Francia de conformidad con la ley francesa.
El 19 de enero de 1932 se registró en Bruselas, Bélgica. El registro fue realizado por 3 templarios belgas en Bruselas, Josep Cleremans, Gustave Joncloet y Theodore Cobias. El registro de la Orden Militar Soberana del Templo de Jerusalén aparece en el Monitor belga el 20 de enero de 1933. La orden se volvió a registrar en Namur, Bélgica, el 15 de noviembre de 1975. Antes de continuar, no se confundan, la Iglesia Católica no revocó la prohibición de Vox in excelso. Estos templarios eran totalmente enemigos de la Iglesia y por tanto mienten al decir que obedecen a Cristo. En abril de 2022, Sir Rick Trujillo, quien fue el gran senescal de la OSMTJ de América, dejó la orden debido a toda la animosidad que quedó a raíz de la separación para perseguir y crear una nueva orden de los Caballeros Templarios, la UNSTUS, a la Orden Militar Suprema de los Caballeros Templarios, Ordre Militaire Supreme des Templiers. Sir Trujillo tiene una amplia experiencia de liderazgo y sirvió en la OSMTJ durante muchos años, convirtiéndose en prior líder en 3 prioratos dentro del Gran Priorato de los Estados Unidos, organizando una campaña bíblica para la Iglesia Templaria recién adquirida y ocupando el cargo de Gran Inculador y Vicepresidente de Operaciones de la Academia Templaria de América. Recibió la Medalla al Mérito y la Gran Cruz de Caballero, el honor más alto de la Orden. También a favor de los templarios está el director de cine George Lucas, autor de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, amigo de el masón Steven Spielberg. De hecho, se puede decir que los caballeros Jedi son una alegoría de los caballeros templarios. E intencionalmente se dice que George Lucas hizo al villano de su nueva trilogía muy parecido al Papa Benedicto XVI. El emperador Palpatine, de hecho por el nombre de Papa, viene ahí, Palpatine, es referente al Papa, presentado como el enemigo, como un poseso del mal. Con toda intención, el actor se nota que fue caracterizado para parecerse a Benedicto XVI, el Papa alemán. O al menos en redes sociales ese fue el parecido que lograron encontrarle. Para George Lucas, quien trabajó para la masonería de Disney 666, en sus películas hay símbolos de brujería. Por ejemplo, el poder que utilizan los caballeros lo llama la fuerza. Dicha terminología se utiliza en la alta brujería, en sociedades secretas. A la magia se le llama la fuerza. La Iglesia representaría el imperio contra la república. A los masones también les gusta hablar de los caballeros templarios porque consideran que son caballeros cristianos traicionados por la Iglesia y que por tanto es digno y justificado su odio, sus maldiciones, sus amenazas de revancha o venganza contra la Iglesia que los habría traicionado. Bueno, ciertamente hay una infinidad de símbolos templarios en la cultura popular. Incluso yo recuerdo aquella película de zombies llamada Resident Evil, en que aparece como el logo de la corporación Umbrella, es una cruz templaria. Y de hecho toda la historia tiene que ver también con una alegoría a los templarios. El que los masones puedan tener una opinión favorable o no acerca de los templarios no sería algo determinante, ya que los masones reinterpretan todo a su parecer, a su conveniencia, a su punto de vista.
Incluso Santa Juana de Arco también es presentada como un símbolo de venganza contra la Iglesia, porque los masones sostienen que fue tratada injustamente por la Iglesia, cuando en realidad fue una conspiración de la monarquía en su contra. A su parecer, aquí lo realmente importante es saber si los templarios fueron malvados practicantes de brujería, como se les acusa en la encíclica del Papa Clemente V, o solo fueron difamados para robar sus bienes por parte del rey de Francia, por parte de Felipe IV el Hermoso, que por cierto se dice muchos de los bienes de los templarios era producto de los robos en las cruzadas. Pocos son los que hoy conocen que de hecho pues otros papados tuvieron muchos enfrentamientos con los templarios, porque muchas veces ya no les obedecían, desobedecían las órdenes del Papa y habían cometido delitos graves. Relaciones de los templarios con la masonería, pues tenemos el masón Walter Elias Disney. Él era masón, miembro de la Orden de Molay Internacional, que lleva su nombre en honor al gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, que fue quemado vivo en la hoguera por herejía. Aquí incluso les presento pues la imagen del documento de adhesión de Walter Elias Disney a la Orden de Molay, número 577, Order of the Molay for Boys, certificando a este hombre como su hermano. Y ahí incluso dice Advisory Council Scottish, un rito escocés. Y firma, si se puede ver ahí en vertical, Walter E. Disney. Es el documento de su pertenencia a la Orden de Molay, a la cual también perteneció el masón presidente de los Estados Unidos, Harry Salomon Truman, el que ordenó que fueran detonadas las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y continuó los crímenes en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, así como los más grandes insultos contra el Papa Pío XII, al cual consideró o al cual siempre satanizó como un cómplice del nacionalsocialismo. Hay múltiples símbolos en la cultura popular, en Hollywood sobre todo, que hacen referencia a los caballeros templarios. Bueno, pues Disney, que está acusado también de cosas horribles contra los niños y sobre todo de ser una corporación masónica con mensajes luciferinos que sí se pueden encontrar en sus producciones, incluso las más originales. Él fue un gran socio de quien también llegara a ser presidente de los Estados Unidos, avalado por los Illuminati, el presidente Ronald Reagan, un actor de Hollywood que equivocadamente se ha presentado por muchos como un gran conservador y no lo fue. Fue socio de muchas cosas chuecas con Disney. También debería de poderse descartar si los templarios fueron malvados, víctimas de otros malvados, ¿no? Yo no digo que el rey de Francia alcanzara el grado de santidad. Guiados probablemente por la ambición de poseer los supuestos tesoros inmensos de la Orden de los Caballeros Templarios. De hecho, si atendemos a las acusaciones contra los templarios, ellos rendían culto al demonio Baphomet, como la masonería actual, y realizaban ritos de iniciación sexuales entre hombres. Estas son las acusaciones más fuertes en contra de la organización que en su momento fueron obligados a confesar los miembros de la orden. El director de cine, Steven Spielberg, pues retrata a los caballeros templarios o a un caballero templario en la última cruzada como el que custodia
el Santo Grial. La creencia, de hecho, en el Santo Grial es una doctrina herética. No es una doctrina, no es una historia propiamente cristiana, ni mucho menos católica. Indiana Jones, para entrar a la cueva donde se encuentra pues la cámara de los cáliz, tiene que hacer todo un rito de iniciación masónica, que obviamente Spielberg, judío y masón, sazona con algunos elementos cristianos muy atractivos. Creo que esta es la imagen más representativa que puedo encontrar sobre eso. Que ya cuando miramos detenidamente el personaje, la cruz que tiene en el pecho no es propiamente una cruz templaria, sino que tiene otras características como si pareciera una especie de tridente. No sé, no conozco el símbolo. Bien, bien es sabido que para ser masón se dice que ellos no deben de tener asco a la homosexualidad. Así que las acusaciones contra los templarios serían todavía viables de una logia masónica. Los templarios se dedicaron a ser banqueros, guerreros, mercenarios, traficantes de tesoros, mercancías y reliquias como la sábana santa, la cual no querían entregar a la iglesia, no querían. Tuvo que pasar mucho tiempo después para que fuera entregada a la iglesia. Me asombra qué extraño encanto tendrán los caballeros templarios, con la apariencia de ser guerreros cristianos, para engañar a la gente que considero muy despierta y de tantos conocimientos, sobre todo católicos, que he encontrado que suelen tener opiniones favorables a la orden. Quizá porque es común pensar que de buenos cristianos es muy común ser traicionados, como ejemplo de Jesucristo y la traición de Judas Iscariote, o como le ocurrió también a aquellos hombres mexicanos que lucharon contra el Estado masón en la Guerra Cristera y que lamentablemente fueron pues abandonados por el alto clero, que obviamente el alto clero no tenía el poder para luchar contra la masonería de Estados Unidos y Plutarco Elías Calles, que eran los que perseguían a los católicos mexicanos, incluso lanzando bombas con la Fuerza Aérea estadounidense. Se dice que la leyenda de el Santo Grial sería un extraño culto Illuminati que habla sobre el linaje de los merovingios, aquellos que quieren difamar la memoria de Cristo diciendo que él tuvo descendencia, que tuvo esposa y que tuvo hijos, porque en algún momento ellos quisieran proclamar una especie de líder mundial, un anticristo que reclamaría ser del linaje de Cristo y por tanto también de la casa de David, y sería por tanto un falso Mesías erigido en dictador del mundo. Se dice mucho que parte de los que dirigirían esa sociedad ultra secreta sería un linaje Illuminati muy poderoso de, en su momento, petroleros de la familia Sinclair, de los cuales seguramente nunca han hablado o han encontrado poca información. En Hollywood muchas cosas tienen el mensaje templario. El número 66 es considerado el número de la traición porque es cuando se firma la orden para detenerlos. El 6 de junio del año 1312. Es para ellos el número de la traición y lo encontramos en películas y en series. Todos los judíos de Hollywood utilizan esta simbología, estos cánones relacionados con la orden templaria en sus obras. El mismo George Lucas, cuando el emperador Palpatine ordena matar a los caballeros Jedi, dice que ejecuten la orden 66, precisamente dirigida a ejecutar a los caballeros
Jedi, que es una representación de los caballeros templarios. Pues cientos de caballeros templarios fueron quemados por herejía. Ahora bien, si del pasado antiguo algunos pueden impugnar la veracidad de las acusaciones contra la Orden de los Templarios, debo de decir que yo no veo por qué tendríamos que desconfiar o rechazar lo que dice en Vox in Excelso el Papa Clemente V, que indica que los templarios eran miembros de la masonería, porque esos son cultos de la masonería. Entonces, que por aquel entonces debería de llamarse Fuerza Misteriosa, rindiendo culto a un ser andrógino, y de hecho hay tumbas templarias en Europa con el nombre de Baphomet, con pechos de mujer sosteniendo una estrella y una luna invertidas, que cuando recordemos que esos signos son puestos de cabeza o al inverso, es un símbolo del mal, plenamente del mal y de brujería. Las denuncias eran reales, debo de concluir. Por lo que respecta a los que actualmente se hacen llamar templarios, no necesito fuentes históricas ni creo que se pueda poner en duda, porque no me es desconocido, que son masones tal cual, de los peores. Y se han estado disfrazando de cristianos, sobre todo sectas masónicas conformadas por mormones en Estados Unidos, que se dicen los nuevos caballeros templarios, y son del rito yorquino, y no tienen obviamente ningún interés de amistad con el catolicismo. De hecho, aprovechándose de las opiniones tan controvertidas, de las declaraciones tan controvertidas que a veces ha dado el Papa Francisco, pues muchos de estos en logias yorquinas han aprovechado para decir que no es papa, que es un antipapa, que es un hereje, que es un enemigo de la iglesia, y llevan agua a su molino al decir que la iglesia viene operando mal desde hace muchos años y que la prueba es la injusticia que se cometió con los caballeros templarios. Si vamos a la página de utahyorkrite.org, es una página que nos habla directamente sobre una logia masónica templaria. Una logia masónica templaria a la que pertenecerían personajes como Timothy Blaine Ballard, que está ligado a Eduardo Verástegui, este actor mexicano que es señalado como examante del presidente de México, el priista Enrique Peña Nieto, que siendo masón también estaba en el Opus Dei y tiene nexos con los legionarios de Cristo, que además le ayudaron a plagiar su tesis para ser licenciado en Derecho. Los legionarios de Cristo a su vez tienen ligas con el Illuminati Carlos Slim. Entonces son muchas cosas, ¿no? Esta interconexión de corrupción que liga a Eduardo Verástegui no es fácil de olvidar, ni la vamos a olvidar. Además, a Verástegui también se le relaciona como amante del cantante puertorriqueño gay Ricky Martin, o al menos eso se dice por la cercanía que tuvo con ellos. En una entrevista que realizó en Fox News Bob Evans, la entrevista fue para Timothy Blaine Ballard o Tim Ballard y Jim Caviezel. Caviezel, que lo recordamos fue Jesucristo, representó a Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, se declararon pues receptores o empleados del dinero del Illuminati Patricio Slim, que finalmente es el dinero de Carlos Slim, hijo de aquel narcoempresario Illuminati mexicano de origen libanés, Carlos Slim Elú, que es un zar del tabaco, del aborto y un líder anticristiano, patrocinador del socialismo en México y en Estados Unidos, porque él fue el principal patrocinador de los ataques contra Donald Trump
en el periódico The New York Times. Carlos Slim tiene nexos directos con el ex jefe narcotraficante de la policía, Genaro García Luna, maestro de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública del régimen judeomazón anticristiano de Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, también Carlos Slim tuvo sus negocios sucios con enormes beneficios con el masón verdaderamente siniestro que vendió su alma a Satanás para entregar México a los cárteles de la droga, llamado Andrés Manuel López Obrador, socio criminal de Nicolás Maduro, de Gustavo Petro, de la familia Castro, dictadores en Cuba, todos ellos de signo oficialmente ateo. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador le entregó más de 76,000 millones de pesos directos a las empresas de Slim. Son palabras mayores, entonces, decir esto, ¿no? Lo más grave es que todas las redes sociales han omitido esta información de la entrevista que dio Timothy Blaine Ballard, que, repito, forma parte de una orden templaria, de una sociedad templaria secreta. Los estadounidenses saben más de esto y obviamente que le han solicitado, le han pedido humildemente al presidente Donald Trump, al que consideramos un hombre cristiano, no católico, pero un hombre cristiano, que evite cercanías con alguien con tan mala reputación como es Eduardo Verástegui. De hecho, creo que Donald Trump no quiso recibirlo en la fiesta en la fiesta hispana de Washington recientemente, porque Verástegui llegó acompañado de estos dos personajes siniestros, Carlos Slim y su hijo Carlos Slim Domit. ¿Quién pagó la película Sounds of Freedom?, preguntó Bob Evans en Fox News. Tim Ballard dijo: es un gran grupo de personas que se han unido para invertir en esta producción. Algunos de ellos están involucrados con la familia de Carlos Slim. Son de México. JP John Paul de Joria, que es un empresario tequilero y fabricante de productos para el cabello, también habría financiado la película. Desconozco de esta persona cuál sería su antecedente, pero vendió su empresa de tequila a la corporación Bacardi. La corporación Fox, los estudios de cine de la cadena de televisión Fox, han ayudado a distribuir la película de Sonidos de Libertad. Los estudios Fox y la cadena de televisión Fox pertenecen a un empresario también ligado al régimen, conocido como Rupert Murdoch, que creo que vendió Fox News, los estudios, a Disney, o sea, a la misma corporación Disney. No necesariamente toman las mismas decisiones que en general Disney, pero es importante destacar que esa empresa pues está bajo el poder de la masonería Disney. Evans dice: para gente que no sabe quién es Carlos Slim, díganles quién es. Le pide a Caviezel y a Ballard. Ballard responde: él es uno de los hombres más ricos del mundo y tiene telecomunicaciones en México, América Latina. Su hijo Patrick es el tipo de lo real. El punto de contacto para eso, o sea, darles dinero. Mucho dinero. Él es muy apasionado sobre lo que estamos haciendo, la lucha contra la trata. Porque oficialmente esa es la bandera de Tim Ballard, que él está luchando contra la trata de personas y la prostitución infantil que retrata Sonidos de Libertad. Pero ninguno de ellos dice que los Slim están acusados de cosas horribles con niños, no voy a decir más, desde el año 2009, en que se les relaciona en los mismos asuntos con la reina de Inglaterra. Y aún para quienes digan que de eso no hay pruebas y tilden de a loca a una de las víctimas que apareció en Monterrey gritando
pues ciertamente cosas muy escandalosas que algunas veces no se entendían. Hay que recordar que los Slim están metidos en toda clase de negocios sucios, corruptos, con el gobierno, con la masonería, con religiosos corruptos, con clérigos malos como el padre Maciel, que era abusador de niños, el productor de música y televisión Antonio Berumen, acusado por lo menos por 6 hombres de haberlos violado, y que Berumen, miembro de la Orden de Malta, era jefe de Eduardo Verástegui. Él lo inició en los negocios de la fe. Berumen ha lucrado toda su vida con el Vaticano, por lo menos desde la década de los 90. Los negocios con Morena y el comunista López Obrador. Según lo que dice una logia templaria yorquina sobre estas logias masónicas templarias, tendrían el siguiente funcionamiento. Fíjense cómo es el gancho o la trampa. El gancho o la trampa dice lo siguiente. Se presentan de la siguiente forma. La orden, es una orden yorquina, una logia masónica yorquina, dice, la orden deriva su nombre de los caballeros templarios históricos. Una teoría sobre los orígenes de la masonería afirma que descienden directamente de los caballeros templarios históricos a través de sus últimos miembros del siglo XIV, que se refugiaron en Escocia u otros países donde no se aplicó la represión templaria. Aunque no se puede descartar la teoría de las autoridades, aunque no se puede descartar la teoría, las autoridades masónicas y los historiadores suelen desaprobarla por falta de pruebas. Punto. Obviamente que un masón nunca va a decir la verdad del origen de su secta. En efecto, esta es la misma conclusión que yo tengo. Así fue. Los linajes Illuminati se escondieron en Escocia, todos caballeros templarios. Después se mudaron a los Estados Unidos, donde siguieron teniendo mucho poder. Y bueno, la información que yo tengo es que, por ejemplo, la cadena de comida de la M amarilla grande sobre rojo son de esos. Originalmente vienen también de una secta templaria. De la secta templaria, no de la secta, de la única que hay. Estas logias creo que son las más peligrosas porque atraen con mucha facilidad a católicos con engaños. El engaño fundamental es que se sigue sosteniendo que se puede ser templario cuando está prohibido por la iglesia y que se puede ser masón y católico, lo cual también está prohibido por la iglesia. Los caballeros templarios son únicos porque es el único lugar en el sistema del rito de York, no sé si ellos digan también antiguo y aceptado, en el que se exige al candidato que preste un juramento y le ponen entre comillas cristiano. El juramento no exige que uno sea cristiano, dice el masón, solo que esté dispuesto a defender la fe cristiana por encima de todas las demás, por lo que muchos no cristianos también han sido bienvenidos en este rito, dice el masón al invitar a los hombres a su secta. Qué incoherente, ¿no? ¿Cómo un no cristiano podría defender la fe cristiana? ¿Cuál sería el propósito? ¿Qué interés podría tener un no cristiano en defender la fe cristiana? No tiene lógica. Las ceremonias de los caballeros templarios de la masonería se confieren en órdenes, no en grados, explica el masón. Hay 3 órdenes de caballería que se confieren en una comandancia de caballeros templarios. Dice, Ilustre Orden de la Cruz Roja. Sí, la Cruz Roja Internacional, pertenece también a estas sociedades. Después, Orden de los Caballeros de Malta. Y por último, Orden del Temple.
Esto es lo que dice la página oficial de una logia masónica templaria en Utah, Estados Unidos. Allí pueden ver el logo que aparece en la página oficial de esta logia masónica, Grand Council Cryptic Masons o Criptomasones 1929 Utah. Ese es un símbolo significativo. Se puede ver dos espadas cruzadas detrás de un triángulo. Las letras IHS y dice Grand Commandery of Utah. O sea que tienen la capacidad de disfrazarse cristianos y de sostener la cruz. Por este mismo peligro, elogio que el Papa Francisco rechazó todas las exigencias de las órdenes templarias de quienes se dicen descendientes de la orden templaria. Hace poco, la Asociación Orden Soberana del Temple de Cristo ha sido persistente en pedirle al Papa Francisco, también lo hicieron a Benedicto XVI desde el año 2009, que restablezca la orden, que anule la orden del Papa Clemente V y que les regrese todo el poder y los bienes que les retiró el Papa Clemente V. La sociedad asegura en su comunicado que la orden templaria fue erradicada en un proceso que siguió adelante sin tener, entre comillas, prueba alguna. Pues en ese momento sí tiene todas las pruebas la bula papal Vox in excelso. Pero ellos dicen que no. El número de caballeros era de 15.300, de los cuales 650 fueron asesinados y 14.650 escaparon, y su gran maestre Jacques de Molay quemado en la hoguera el día 18 de marzo de 1314. Que por cierto, si hubiera sido un hombre cristiano, pues hubiera hecho lo que hizo nuestro Señor Jesucristo: Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Jacques de Molay, en vez de decir eso, lanzó maldiciones contra el Papa, contra el rey de Francia y contra Guillermo de Nogaret. Dijo que les iba a ocurrir algo. De hecho, he rastreado, ya les había comentado con anterioridad, que en Utah hay varias de estas logias masónicas templarias y todo parece implicar a personajes como Verástegui, que además tiene relación con la Orden de Malta, con Raúl Tortolero es masón, con Juan Iván Peñaneder, entre otros personajes que no se corresponden propiamente al catolicismo. Ya desde aquellos años del 2016, cuando Verástegui se paseaba en el avión presidencial y se sentaba sin permiso de nadie en la silla presidencial, porque así se lo permitía Enrique Peña Nieto, pues él tenía relación ya con Timothy Blaine Ballard, que no es católico, que es un mormón. Una secta creada precisamente por la masonería para reclutar estadounidenses. Decía en el comunicado: quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Asamblea Solemne, al Consejo General de la Fundación Liderazgo Hoy AC, al Embajador de la Paz y Ética Global de América Latina y al Caribe por los clubs, centros y asociaciones UNESCO. La UNESCO es un organismo global. Así y ultraprogresista, ¿no? Así como al Consejo Académico y a su claustro doctoral del Instituto Azteca de Formación Empresarial. Azteca me suena a Salinas Pliego, ¿será lo mismo? Vamos a revisarlo. A la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP, la Universidad Lamar, el Centro Colegiado para la Excelencia Empresarial,
la Universidad Latinoamericana de México, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, era interamericana, ¿no? La CIDH, y el Parlamento Ixche Inda Yani Asociación Civil, al Grupo IDEA, a la Confederación para el Desarrollo Humano de la Ciudad de México y a Laica Internacional AC por la gran distinción de doctor honoris causa que hemos recibido el 20 de octubre del presente en Salt Lake City, dicen, Utah, en los Estados Unidos. Esta gran distinción es para mí un honor, pero sobre todo ratifica mi compromiso de seguir trabajando al lado de tres grandes héroes que han sido en mi vida: el fiscal del estado de Utah, Sean Reyes, Paul Hutchinson, Tim Ballard de la Fundación Operation Underground, unidos trabajando para combatir la trata de niños y niñas con fines de explotación sexual. Lo que él obviamente no va a decir es que ha colaborado con Morena, que ha pedido el voto para un partido que, si algo está lleno, es de depredadores de niños. Bueno, habíamos dicho que íbamos a ver si esto del claustro Instituto Azteca de Formación Empresarial tiene relación con Salinas Pliego, ¿no? Porque a la familia de Salinas Pliego también se le vincula con el Yunque. Pues no, al parecer no todo lo que tiene el nombre de Azteca necesariamente tendría que ser vinculado a Salinas Pliego, ¿verdad? El Instituto Azteca de Formación Empresarial nace el 14 de julio de 2001. Objetivo: brindar un servicio académico integral de excelencia a los estudiantes de México. Con una trayectoria de 20 años, 40 BOEs, convenios institucionales, formación de personas más conscientes, humanistas, para trabajar en la construcción de una mejor calidad de vida. Concepto de Instituto Azteca de Formación Empresarial responde a las necesidades y tendencias actuales. Pero no sabemos exactamente a qué se dedica ni propiedad de quién es. Global Quality Foundation es una organización internacional con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Nueva York, Ciudad de México, que premia la alta calidad y excelencia. El Instituto Azteca de Formación Empresarial fue galardonado en junio de 2016 por su calidad y trayectoria educativa. Y da una lista de empresas y organizaciones que están ligadas a este Instituto Azteca, como Guardia Nacional, la Editorial Pearson, la Marina de México, la Sedena, donde hay muchos narcogenerales, CONASEM, todos los convenios con el Instituto Azteca de Formación Empresarial a largo plazo, AMEBAN, Progestel, son parte de estas organizaciones. Pues, no sé, tendríamos que revisar más detenidamente quiénes son o qué son todas estas organizaciones. El IMSS, que actualmente pues, se encuentra totalmente destruido y da los peores servicios de salud en México, pues también se encuentran dentro de esta lista. No podemos tomar tampoco conclusiones muy apresuradas, pero no es precisamente pues una organización cristiana, ¿verdad? No es precisamente una organización católica. La misma logia templaria yorquina pues tiene este símbolo anticristiano. Sí, esto como que parece una T, es uno de los símbolos representativos del anticristianismo. Dice, el gran capítulo del arco real de los masones de Utah. Y fíjense que yo nunca lo había relacionado así, pero el símbolo del arco real, la logia masónica del arco real, del gran arco real,
el mismo sistema inmediatamente me dice que tiene mucha semejanza con el logotipo de Telmex, una corporación de Carlos Slim que tendría toda la similitud, la T sobre la M, precisamente al símbolo del arco real. También tiene parecido con este otro símbolo que es el símbolo de el ateísmo internacional. Tiene mucho parecido. Quizá en este momento no lo recuerdo, tendría que revisar parte de los libros y los apuntes que tenemos, pero si no mal recuerdo, la letra Tau, las tres que se unen en el símbolo del gran arco real de la masonería, son símbolo de los clavos con que crucificaron a Cristo y son un símbolo anticristiano, porque además la Tau se utiliza para significar el linaje del mal, el linaje de Tubal Caín, que dice: de la generación de Caín provienen todos los que han creado las artes y la ciencia en la tierra. Por ejemplo, Metusael, el inventor de la escritura Tau, y Tubal Caín, quien enseñó al ser humano a trabajar los minerales, metales y el hierro. Así se generó esta línea de la humanidad creada directamente por Elohim. Ella era portadora de las artes y las ciencias. De esta rama genealógica procedió también Hiram. Esto según la versión de los masones, no hay que creerla exactamente. Hiram, que fue heredero de lo que en el correr de los tiempos los hijos de Caín habían acumulado en saber, arte y técnica. Hiram fue el arquitecto más grande y magnífico que se pudo imaginar. De la segunda línea de generación de Set nació Salomón, que se distinguía ante todo, se distinguía en todo lo que provenía de Yahvé, poseía la sabiduría del mundo. Todo lo que puede brindar sabiduría serena, luminosa y esclarecida propia de los hijos de Yahvé. Esta sabiduría expresa en palabras y corazón. Bueno, es parte de lo que dicen ellos, ¿no? La versión que les conviene a ellos. Y esta imagen también puede ser esclarecedora, ¿no? Que tendría también una relación con los templarios. La letra Tau. Volviendo a el escritor Dante Alighieri, quien vivió entre los años 1265 y 1321, pues él habría vivido el fin de la Orden de los Caballeros Templarios. En ese entonces Dante tendría como 47 años de edad, cuando el Papa Clemente V declaró su erradicación. Yo considero que estaba justificado porque, por lo que he logrado revisar, comprender, la élite templaria, de ser parte de la fuerza misteriosa, preparaba ya golpes de estado contra el Papa y contra los reyes católicos de Europa. De hecho, se considera que lo que posteriormente fue la Revolución Francesa tendría que ser parte de la venganza, de la maldición, algunos consideran, que lanzó Jacques de Molay antes de ser quemado vivo. Cosa distinta fue cuando erradicaron a los jesuitas en Portugal, España, México y Francia, que me consta fue una conspiración plenamente de la masonería, de los ancianos sionistas, del priorato de Sion, es decir, los sucesores de los templarios contra los jesuitas, operando desde la oscuridad. Dante hizo una profecía en su Divina Comedia: Clemente, cuando muriera, iría a parar al infierno y su cuerpo cubriría el cuerpo del Papa Nicolás III, 1215 a 1280, quien, según Dante, ya sufría la pena en su persona en la séptima zanja del infierno, lugar de los simoníacos. La simonía
Esto viene en el canto 19, numeral 82 al 84. La simonía es lo que es el pecado, es la herejía de quienes quieren comprar a Dios con dinero, o los religiosos que venden a Dios por dinero. Dante creía que el Papa Clemente V tenía que estar en el infierno por aceptar la influencia del rey de Francia, de Felipe IV el Hermoso. Una leyenda ya desmentida cuenta que Joan de Tours, tesorero de la Orden del Temple en París, le había prestado 400,000 florines de oro al rey Felipe sin la autorización del gran maestre Jacques de Molay. Pues esta historia ya se dijo que es falsa, quien en ese entonces lo habría expulsado de la orden. Felipe quedó muy irritado por ello y pidió al maestre que perdonase a Juan de Tours, pero Jacques de Molay se rehusó a hacerlo. Felipe se dirigió entonces al Papa Clemente V, quien anuló la sanción contra Tours. Muy contento con ello, Tours fue a ver personalmente a Jacques de Molay y le entregó la carta de perdón que le concedió el Papa. Rabioso, Jacques de Molay lanzó la misiva al fuego, la carta del Papa al fuego. Pues bien, con su hábil análisis de fuentes, el historiador Alain de Murger ya probó que esta historia es enteramente fantasiosa y falsa, o sea que este enfrentamiento entre el rey Felipe y Jacques de Molay, esto nunca existió. Todos acusan que fueron mentiras los cargos contra los caballeros templarios creadas por el consejero del rey, Guillermo de Nogaret, pero el Papa Clemente V aceptó todas las acusaciones contra los caballeros templarios en su encíclica o en su bula papal Vox in Excelso. Creo que era una bula papal. Entre los testigos contra la orden de los templarios destaca el testimonio de Esquier de Floirán, un exmiembro de la orden templaria en Francia, de quien poco se sabe. Hacia el año de 1305 aseguraba que los templarios adoraban un ídolo llamado Baphomet, que renegaban de Cristo y escupían en un crucifijo como rito de iniciación. Por cierto que también me dicen que la letra Tau se sustituye algunas veces como X. La X que hacen los masones en el grado 29 del rito escocés antiguo y aceptado es en rechazo de la cruz de Cristo. La X entonces sería Tau, para decir soy del linaje asesino de Caín. Ese sería el significado propiamente de esa X. Además de los ya mencionados actos de sodomía y otras cosas escandalosas de las que se acusó a los templarios. La Gran Logia Ibérica Unida también reclama seguir las enseñanzas, las doctrinas de los caballeros templarios originales, y es masonería. Por tanto, no tengo por qué pensar que el Papa Clemente V mintiera, ni siquiera porque Dante lo ubicara o lo ubica en su obra en el infierno. Aquí se ve más clara la X del arco real, con dos espadas. Muchas veces he escuchado que la gente los medios corruptos están totalmente aterrorizados, teorizando que tal empresario o líder de Estado hizo el saludo nazi o el saludo romano. Pero la verdad de las cosas es que lo realmente horrible y que nadie prestaba atención era cuando, por ejemplo, López Obrador ha hecho la X en público, que significa muerte a la iglesia, que significa precisamente la masonería, el repudiar la cruz de Cristo, el rechazar o el apostatar de Cristo. Nunca vi que condenaran eso, porque o los medios no quieren hacerlo, o lo que es general, ¿no? Lo que es la norma, la gente no lo sabe, no saben qué significa eso. De hecho, es curioso que los que defienden a los templarios también defienden algunas veces al Papa Bonifacio VIII, que peleaba contra la familia Colonna, que el mismo Dante reconoce a Bonifacio III, que era un mal papa, y lo pone también en el infierno.
Por último, la bula del Papa Clemente V dice lo siguiente. Un fragmento. En vista de las sospechas de la infamia, las fuertes insinuaciones y otras cosas que se han presentado contra el otro, y también la recepción secreta y clandestina del hermano de esta orden, teniendo en cuenta además de los serios escándalos que han surgido de estas cosas, que no parecía que se fuera a detener mientras la orden siguiera existiendo, y el peligro para la fe y las almas y las muchas cosas horribles que habían hecho por los hermanos de esta orden, quienes cayeron en el pecado de la apostasía malvada, el crimen de la idolatría detestable y el ultraje execrable de los sodomitas, es decir, homosexuales, no sin amargura y tristeza en el corazón, es que abolimos la citada orden de los templarios, su constitución, sus hábitos y su nombre por decreto irrevocable y perpetuamente válido, y la sometemos a una prohibición perpetua con la aprobación del Sagrado Concilio, estrictamente prohibiendo a cualquiera a presumir entrar a la mencionada orden en el futuro, o recibir o vestir sus hábitos, o actuar como un templario. Vox in excelso, del Papa Clemente V. Me gustaría encontrar la bula completa porque solo conozco fragmentos y opiniones literarias acerca de la misma, pero es un texto que veo no está muy difundido, al menos en la red. Con esto espero aclarar que si los invitan a formar parte de alguna de estas extrañas órdenes templarias, para decirles que van a ser caballeros en Cristo, recuérdese que sigue siendo masonería, y tanto la masonería como la orden de los templarios siguen estando prohibidas, como desde su origen está prohibido para los católicos formar parte de las mismas. En teoría, estas organizaciones son peores que la corrupción que podemos hallar en el Opus Dei, Legionarios de Cristo, también ligados a Carlos Slim, peor que el Yunque, cuyos miembros también han colaborado con el socialismo del partido narcotraficante Morena y la masonería, peores que Regnum Christi, que está impulsando la farsa política de Eduardo Verástegui, que busca rendir México al poderío socialista y masón de Morena, o no sé si no lo haga conscientemente. Yo digo que lo hace conscientemente dado sus nexos con Peña Nieto. Ni siquiera creo que busque realmente la presidencia de México, solamente busca partir el voto. En caso de que pudiera tener la presidencia, me parece que el sujeto buscaría enriquecerse y rendir México más aún al poder del clan Illuminati de Slim. Espero haber sido muy claro sobre estos puntos. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, difunde. Es algo voluminoso, pero creo que he resumido sustancialmente el punto. En adición a lo ya expuesto, tenemos también lo que dice esta logia masónica templaria de Utah sobre su conexión con el arco real o el real arco de la masonería. Desarrollo de la masonería capitular. Los antiguos citos de 1813, emanados de la Gran Logia Unida de Inglaterra, indicaban que la masonería antigua pura consta de 3 grados y no más, a saber los de aprendiz ingresado, compañero y maestro masón, incluyendo Suprema Orden del Santo Arco Real. Esto debería de servir como una demostración de la importancia y alta estima que ha tenido en la masonería al grado Real Arco. Se desconoce la verdadera fundación de la masonería del Real Arco, mentira, lo ocultan. En 1797 las logias realizaban los grados del capítulo, así como algunos otros que forman parte más familiar de los grados de caballeros templarios. Esta es la parte más importante, parte más familiar de los grados de caballeros templarios, como la Orden de la Cruz Roja y el grado de los caballeros templarios. La logia Fredericksburg, en Virginia, Estados Unidos, enumera una concesión del grado del Real Arco el 22 de diciembre de 1753,
Hay capítulos que mencionan por otorgar ciertos grados ya en 1769 en Massachusetts. San Andrés Royal Ark Chapter, el capítulo de San Andrés del Real Arco en Boston, entonces conocido como Royal Arch Lodge, donde también se confirió, el primer grado de caballeros templarios, a través del informe complicado por el Comité de Historia de Investigación, designado por el Gran Capítulo de Massachusetts 1953-1954, se encontró San Andrés Royal Ark Chapter era el capítulo constituido más antiguo en el hemisferio occidental, habiéndose constituido oficialmente el 9 de abril de 1769, aunque los registros implicaban que el capítulo había estado trabajando antes de esa fecha, quizás tan temprano como 1762. El informe también afirma que se desconoce la logia Fredericksburg en Virginia, que confirió solo el grado de Real Arco o serie completa de grados, 3. Las actas del 30 de abril de 1793 del capítulo del Real Arco de San Andrés indican que el llamado grado excelente puede haberse convertido en el grado de Past Master y que un grado similar con ese nombre fue otorgado en 1790 por el capítulo del Rey Sirio de Newburyport, Massachusetts. También hubo un grado de super excelente que simplemente desapareció de las actas de San Andrés después del 21 de diciembre de 1797 y se postuló que pudo haberse convertido en un grado más excelente maestro, anotado por primera vez en las mismas actas del 21 de febrero de 1798. ¿De qué sirve esta información? Pues bueno, es una serie de especulaciones que ellos dan para tratar de darle un significado, entre comillas, cristiano a su secta. Esto se supone que es una exposición de lo que es ese rito. Y aquí lo explica, ¿no? Logia masónica, grados azules, posteriormente vienen estos grados rojos, luego otros 3 grados, Royal Master, Select Master, Super Excellent Master y luego Commandery, incluyen prioratos. Décimo, no alcanzo a leer bien, including priories. Order of the Red Cross, la Orden de la Cruz Roja, Orden de Malta y Orden de los Caballeros Templarios. Es importante decir que esto no debe de confundirse con la Orden de Malta de la Iglesia Católica. Voy abriendo el canal para que se pueda escuchar. Unify existing chapters of Royal Arch Masonry under a set of guidelines to preserve and protect the capitular degrees. The General Grand Chapter still serves that same purpose today, preserving true Royal Arch Masonry through a uniform ritual and chartering chapters both domestically and... Ahí está la X, no sé si la alcancen a ver. La X formada por 2 espadas. Internationally that adhere to the true tenets of the York Rite. The General Grand Chapter is currently comprised of 43 states of the United States, the District of Columbia, Australia, Brazil, Canada, Croatia, England, France, Italy, Mexico, New Zealand, Paraguay, Romania, Scotland, and Togo. Preserving and protecting Royal Arch Masonry is incredibly important due to the large number of clandestine Masonic organizations, even in the York Rite. According to Christopher Hodapp, author of Freemasons for Dummies,
In the United States, there are hundreds of clandestine Masonic organizations. The numbers internationally are just as staggering. What makes discernment even more difficult is that most of these groups get legal certificates of incorporation, and some even get granted nonprofit status. Most of them are also chartered, but always by a different clandestine group, making it often very difficult to determine if a group is legitimate or not. For example, here's the common Masonic square and compass logo, but with a key below it. This emblem belongs to the International Free and Accepted Modern Masons, a clandestine group. Their logo utilizes the all-familiar square and compass, but adds a key below it. Why? Because the organization lost numerous lawsuits to Prince Hall Masonry and added a key to their logo in an effort to avoid being sued again. In fact, their version of Royal Arch Masonry, including the full rituals, can be purchased on the internet by anyone. Don't underestimate the advantage of the General Grand Chapter protecting legitimate York Rite Masons from clandestine chapters, or from protecting legitimate chapters from bogus visitors. Even Michael Jackson's doctor, Conrad Murray, is a clandestine Mason. When he was on trial following Jackson's death, his lawyer presented a picture of Murray in his Masonic gear to the court and to the media to vouch for his character. Murray's Grand Lodge jewel stated his office as Grand Medical Director of the United Most Worshipful Scottish Rite Grand Lodge of Texas, Ancient Free and Accepted Masons. Not only is there no legitimate Grand Lodge known with the position of Grand Medical Director, but there are also no Scottish Rite Grand Lodges. However, the majority of non-Masons, as well as the media, now believe Murray to be a member of the craft. Legitimate or not, when in doubt, contact the General Grand Chapter. As well as protecting its members, the General Grand Chapter also works to promote all aspects of the York Rite. Every year it attends the Conference of Grand Masters of Masons of North America to represent the interests of York Rite Masons all over the world. Similar assemblies are attended internationally as well. The General Grand Chapter also works to debunk misinformation on Freemasonry in general, as well as the York Rite. On its website, www.ramint.org, they provide accurate information about Royal Arch. Y como siempre, bueno, pues ellos van a decir que su organización es inofensiva y que en redes sociales abunda la desinformación sobre lo que es realmente su secta. Pero nosotros ya estamos, ahora sí que, curados de espanto, ¿no? Sabemos perfectamente lo que son estas sociedades secretas, lo que persiguen, que no es nada cristiano. Nada cristiano. Menciona incluso al mismo Michael Jackson relacionado con estas organizaciones, como un masón clandestino. Lodge number 22, President William Howard Taft, and Grand Masters around the country, the cornerstone was laid in 1922. Utilizing a slow and fiscally sound pay-as-you-go process, construction of the interior was finally completed in 1970. The General Grand Chapter was a... Y además va presentando, no sé si van siguiendo lo que dice, pero va presentando que tantos políticos, que tantas celebridades pertenecieron a esa secta y que por tanto debería de considerarse inofensiva, cuando en realidad lo que nos está develando es que esto es una organización conspirativa, muy extendida. Y en este caso, incluso hasta usan la cruz. La cruz cristiana te la presentan como si ellos fueran católicos. O bueno, no católicos, pero creyentes en Cristo. Y nada de eso. Bueno, pues ahora sí, concluimos. 1 hora 9 minutos.